la violencia de género, en buena medida, toma como base la tradicional concepción de las estructuras familiares y de los roles de género que hemos venido asumiendo hombres y mujeres a lo largo de nuestra historia. Acompáñenos a profundizar sobre ello en Ahora Futuro, México y el Mundo. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el Mundo. Debemos empezar por ser conscientes sobre la diversidad de las familias y sobre todo no juzgar a las que salen del estereotipo tradicional. Esto por el bien del desarrollo de las hijas, de los hijos y, por ejemplo, de las madres sin pareja, ya que el 84% de las familias monoparentales son encabezadas por una mujer. Siempre me gusta recordar, porque eso me parece muy importante, que cuando hablamos de género, estamos hablando de la diferencia entre hombres y mujeres y las expectativas de lo que significa lo masculino y lo femenino, y usualmente dejamos de lado otras identidades sexogenéricas no binarias, ¿no? O de la diversidad. Pero hoy por hoy, bueno, nos vamos a enfocar un poco a hablar de esta violencia de género que sufren hombres y mujeres, ¿no? Eso también como que me parece importante, pero también es cierto que tanto hombres como mujeres son víctimas de esta violencia, porque el género es la perspectiva. Hay muchas personas que piensan, hablar de género es hablar de mujeres. No, hablar de género es hablar de los roles, de lo masculino y lo femenino que la sociedad nos ha impuesto desde estos estereotipos. Las cifras son alarmantes. Según datos del INEGI, 66% de las mujeres mexicanas mayores de 18 años han vivido algún tipo de violencia. En 2017, México ocupó el segundo lugar en feminicidios, en una relación de 24 países estudiados, tan solo por debajo de Brasil. Y sin embargo, en el 2019, México escaló al primer lugar. Además, 59% de las mujeres que tienen pareja han sufrido violencia física, emocional y o sexual, por lo que además de ser implacables con la aplicación de la ley, debemos de hacer un esfuerzo para transformar y ser más conscientes de los roles de género que históricamente hemos venido asumiendo. Hay que entender que los efectos de la violencia de género dañan a la sociedad en su conjunto. Los hombres también son víctimas de la violencia de género, en el sentido de que la sociedad les está imponiendo un modelo de masculinidad que es cada vez más violento y los empuja cada vez más hacia la violencia, ¿no? Lo que pasa es que los hombres, por su rol histórico, digamos, han estado siempre expuestos a la violencia en la calle, en la vida pública, ¿no? Es decir, las instituciones de la violencia como la policía, la milicia, etcétera, son instituciones históricamente masculinas. Las mujeres que hemos históricamente estado en el espacio privado, que se llama privado, aunque las feministas siempre cuestionamos esta distinción entre lo público y lo privado, y siempre hemos dicho, ¿no? Lo privado es político también, ¿no? Lo que pasa en la familia es también parte integrante y un interés social. Entonces, al estar nosotras principalmente adscritas al ámbito privado, eso nos deja vulnerable a otros tipos de violencias, a violencias que sufrimos por el hecho de ser mujer. Y por este estereotipo de que las mujeres tenemos que ser obedientes, tenemos que ser sumisas, de alguna manera sigue todavía esta idea de que el trabajo del hogar no es trabajo porque está separado de la producción económica, ¿no? Y esta condición de vulnerabilidad en el hogar hace que cuando las mujeres tienen una pareja, un hombre violento como pareja, entonces él pueda ejercer esa violencia de manera impune. Y por eso siempre hago referencia a esta idea de que la familia es una institución social histórica en donde las mujeres estamos en condiciones de
que nos exponen a la violencia por parte de los hombres, porque históricamente han tenido pues todo el poder sobre las mujeres y sobre los hijos en esta estructura familiar, que es jerárquica también, ¿no? Cada quien va tomando un rol y luego pareciera ser que ese rol es el que te domina, ¿no? El que acaba siendo el que tienes que jugar ese rol. Yo estudié Derecho Romano, y me acuerdo que hablaban del pater familias, era hombre siempre. Y este hombre tenía derecho prácticamente incluso sobre la vida, no solamente de sus esclavos, que eso se suponía, sino también sobre los hijos y sobre la esposa, y podía disponer de ellos. Digamos, ese puede ser un referente histórico del cual somos una cultura, que de ahí nos abrevamos, de esa cultura occidental. Ese puede ser un buen referente, digo, sin tenernos que ir mucho más atrás, esta idea de que el hombre domina, el padre de familia, la cabeza de la familia, y tanto hijos como en este caso mujer, la esposa, tenían que ser sumisos. ¿O de dónde viene esto? A mí me parece que el tema del derecho romano es un buen referente porque pues es el derecho que nos rige hoy todavía, ¿no? El que inspira las leyes de Occidente. Y si tú ves, por ejemplo, esa forma de construir la ley, pues tú mismo lo dijiste, la esclavitud era parte del sistema, ¿no? Era legal. Y sin embargo llegó un punto en que la humanidad dijo, la esclavitud no es justa, claro, y no queremos vivir en un mundo así, y lo cambiaron, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué todavía no hemos dicho las desigualdades de género no son justas? ¿Y por qué no las hemos cambiado, ¿no? Entonces, más allá de que tienes razón, podemos encontrar referentes históricos importantes, la pregunta es ¿por qué seguimos aferrándonos a esas estructuras que son finalmente, si es que realmente si te pones a pensarlo, son como absurdas? Hace aproximadamente un siglo, iniciaron transformaciones y movimientos a favor de una mayor igualdad entre mujeres y hombres, que siguen siendo muy necesarios y que afortunadamente se han venido acelerando tras una tradición milenaria respecto a las estructuras familiares y a los roles de género que hemos asumido a lo largo de la historia. No sé si tú recuerdes, hace un tiempo se armó un escándalo porque en la Ciudad de México permitieron a las niñas llevar pantalones, no llevar faldas. Tú me hablabas de la primaria, ¿no? Y yo digo, ¿por qué tanto escándalo, ¿no? Si el punto es que las niñas vayan cómodas a la escuela y puedan jugar, y sabemos que en esta sociedad donde las mujeres no podemos mostrar el cuerpo, llevar falda pues te impide jugar, ¿no? Correr, brincar, etcétera. Y dices tú, ay, ¿qué pasó, no? Pues lo que pasa es que algo tan sencillo como la vestimenta cuestiona roles de género añejos a los cuales estamos aferradas y aferrados, ¿no? No se diga si, por ejemplo, cuando fuiste niño tenías una identidad sexogenérica de hombre y resulta que adoptas tu identidad y tienes la libertad de ser ahora de adulta mujer y eres una mujer trans, y entonces imagínate todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? Entonces, incluso también hablando del tema familiar, pues la familia es considerada una institución heterosexual, ¿no? Y cuando hablamos de matrimonio igualitario, pues también se cuestiona, ¿no? Y hubo protestas a favor y protestas en contra. Entonces tú dices, ¿por qué causa tanto escándalo? Fíjate las tres cosas que causan escándalo que pareciera ser que no tienen nada que ver. Que las niñas usan falda en la escuela, la identidad de las mujeres y los hombres trans, y el matrimonio igualitario, ¿no? Y dices tú, Mariana, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues las tres cuestionan los roles históricos de género a los que nos hemos estado aferrando. Le llamamos las feministas patriarcado porque es la figura del pater familias que tiene esta autoridad absoluta, porque todavía la violencia familiar es considerada como una violencia que no es atendida de manera tan urgente, por eso lo digo así, como la violencia pública, ¿no? Entonces todo el mundo está escandalizado por la violencia en este país, pero cuando hablamos de violencia familiar y la violencia en casa, entonces se cuestiona. A mí siempre me gusta citar este instrumento que se puede encontrar en internet de manera gratuita, que se llama el violentómetro, que desarrollaron académicas y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, un poco para concientizar a las personas de que cuando estás en una relación violenta, esa violencia empieza desde el lenguaje,
por ejemplo, los chistes y las bromas misóginas, y luego pasa por el control excesivo, los celos excesivos, los permisos, y luego se va acercando al cuerpo. No, como tú dices, todas son deplorables, pero digamos que unas son psicológicas y luego se acercan al cuerpo, ¿no? Tocamientos, abuso sexual, y termina en el asesinato. Sabemos que cuando hablamos de feminicidio, un alto porcentaje de mujeres que son asesinadas por sus parejas primero fueron violentadas. Los hombres también somos víctimas del estado actual de la sociedad, ya que nuestro rol de género fomenta la violencia, que termina propiciando agresiones e incluso un número importante de muertes entre hombres. Para deconstruir los roles de género y avanzar hacia una sociedad más equilibrada, debemos impulsar más espacios para que se expresen las mujeres, ya que los hombres solemos tener más foros para hacerlo. Una mayor representación de mujeres en cargos y encomiendas públicas, así como en posiciones directivas y de toma de decisiones. Debemos de propiciar que los padres puedan cumplir con las responsabilidades escolares de sus hijos, que colaboren mucho más en las labores del hogar y en el cuidado de infantes, personas enfermas y adultos mayores. Adicionalmente, es necesario acostumbrar más a los hombres a expresar sus sentimientos y hacerlos más conscientes del cuidado y de la empatía con los demás. Has mencionado ahorita, luego nos comentarás también por qué los hombres son víctimas, pero entonces también usan mucho la palabra de que hay que entonces deconstruir o desconstruir, ahorita me corriges cómo se dice, los roles. Quiere decir que tenemos que desaprender las malas enseñanzas y tenemos que aprender las nuevas. ¿Cómo se hace eso? Yo empezaría por pensar en una niñez diferente y también pensaría por modificar y empezar a trabajar el tema del hogar, es decir, los modelos familiares jerárquicos. Yo creo que siempre utilizo la frase, me gusta, hay que democratizar la familia, ¿no? Hemos trabajado mucho en democratizar el Estado, pero la familia sigue siendo una institución profundamente jerárquica, en donde, como ya lo hemos platicado, ¿no? Cuando hay un hombre que quiere ejercer la violencia sobre sus hijos e hijas y sobre su esposa, todavía lo puede hacer, y donde además el trabajo doméstico simple y sencillamente pasa desapercibido y desacreditado, ¿no? Las mujeres que están en su casa y no trabajan fuera del hogar no tienen, por ejemplo, acceso al seguro social más que a través de sus parejas. ¿Cómo es posible eso, ¿no? Que todavía hoy por hoy el trabajo reproductivo, del cuidado de la infancia, del cuidado de la tercera edad, de la reproducción de la vida, siga siendo devaluado de esa manera? Y es el más importante. Pues, ¿qué otro trabajo puede ser más importante que la reproducción de la vida, ¿no? Como lo hemos abordado en otros programas de Ahora Futuro México y el Mundo, la especie humana necesita, con sentido de urgencia, aprovechar todo el potencial y la creatividad femenina para evolucionar con éxito. Además, como lo expusimos en este programa, la violencia de género es algo complejo, con niveles alarmantes en nuestro país y en otras partes del mundo, lo cual es ofensivo y nos compromete a todos en la misión de desterrarla. Si bien los roles de género han sido parte de la educación que la mayoría de las generaciones hemos recibido, nos corresponde deconstruirlos y lograr una mayor equidad entre mujeres y hombres, para así alcanzar sociedades más corresponsables, justas, creativas, participativas y libres de violencia.